El detective Yoko y los crímenes de la Torre Eiffel. La ciudad de París nunca dormía, pero esa noche algo la mantenía inquieta. Bajo la sombra de la imponente Torre Eiffel, los ecos de un crimen resonaban con fuerza, y la policía local ya había recurrido al detective Yoko, conocido por su astucia y habilidad para resolver los casos más enrevesados. Era un miércoles gris, y la Torre Eiffel se alzaba con una elegancia imponente, su estructura metálica reflejando la tenue luz de la luna. Una serie de asesinatos había sacudido la ciudad en las últimas semanas, todos vinculados de alguna manera a la emblemática torre. Los cuerpos de las víctimas, misteriosamente, aparecían a la base del monumento, siempre con una carta críptica junto a ellos. La policía, desconcertada, no lograba encontrar ningún patrón claro. Yoko, un detective de mirada penetrante y mente aguda, fue llamado para investigar. Con su gabán oscuro y su fedora inclinada hacia adelante, caminó con paso firme por las calles adoquinadas, adentrándose en el corazón de la ciudad. El caso, sin embargo, no era sencillo. En la escena del último crimen, un hombre de unos 50 años había sido encontrado muerto, con una carta en su bolsillo. En la misiva, escrita con una caligrafía elegante, se leía: «El horizonte es más cercano de lo que parece. Alguien caerá desde lo alto». Yoko se agachó y observó los detalles con minuciosidad. El hombre parecía haber caído desde la torre, aunque no había signos claros de una caída fatal. Sin embargo, lo extraño era que la carta hacía referencia a algo más: alguien caerá desde lo alto. Algo en su interior le decía que el mensaje era más que una simple pista. Conforme avanzaba en la investigación, Yoko comenzó a notar una serie de detalles extraños. Todas las víctimas habían tenido algo en común. Habían sido turistas, todos extranjeros, que se habían hospedado en un pequeño hotel cerca de la torre. Nadie parecía relacionarlos, excepto por la enigmática carta que dejaba el asesino en cada escena. Tras horas de observar, interrogar a testigos y analizar las grabaciones de seguridad, Yoko encontró un patrón que nadie más había detectado. Las cartas no solo contenían pistas sobre los crímenes, sino que también hacían referencia a citas literarias de autores franceses famosos, como Baudelaire y Victor Hugo. A lo largo de las semanas, las cartas parecían seguir una secuencia lógica, una especie de juego macabro. El detective decidió centrarse en la Torre Eiffel misma. Quizá el asesino estaba jugando con la idea del horizonte y de las alturas, de alguna forma vinculando a las víctimas con el monumento como símbolo de la vida, la muerte y la ambición. Decidió subir a la torre al caer la noche, sin la policía, en solitario, como si quisiera enfrentarse al enigma por sí mismo. Cuando llegó al último nivel de la torre, algo extraño ocurrió. En la oscuridad, Yoko observó una figura difusa que se movía en las sombras. Un leve susurro lo hizo girarse, y ahí estaba el asesino, una figura encapuchada que, al ver al detective, no dudó en atacar. Fue un enfrentamiento breve pero intenso. Yoko, con rapidez y precisión, logró desarmar al criminal, revelando su rostro: un hombre joven, conocido en París como Jean-Marc Dupont, un escritor que había sido obsesionado con las obras literarias de los grandes autores franceses. Jean-Marc había planeado los crímenes como un homenaje macabro a sus ídolos literarios, convencido de que la vida debía reflejar las tragedias de los grandes personajes de la literatura. Las víctimas en su mente eran sacrificios para dar vida a su propia novela, en la que la Torre Eiffel era el escenario central. Cada muerte era parte de su obra maestra, un destino que él creía inevitable para los turistas inocentes que se cruzaban con él. El asesino, arrestado, fue llevado a la comisaría, mientras que Yoko, en silencio, observaba desde la distancia. El detective sabía que el caso había terminado, pero el misterio de la mente humana, de las motivaciones detrás de tales crímenes, seguiría rondando en su mente. Al final, Yoko volvió a caminar bajo la Torre Eiffel, que ahora se alzaba pacífica y serena sobre la ciudad. La luz de la luna reflejaba la silueta de la torre, como un recordatorio constante de que en París, como en cualquier lugar, el crimen siempre deja su huella, pero los detectives siempre encuentran la verdad, aunque esté oculta en las sombras.